Vamos a realizar entonces ahora el último paso en el proceso de obtener la información de un medio de pago, básicamente una tarjeta de crédito del usuario, para poderla utilizar y crear una intención de pago. Es muy importante tener en cuenta que todo eso es necesario para cumplir con las medidas de seguridad impuestas por Stripe y de hecho por básicamente los medios de pago en general. En realidad esto no es un capricho de Stripe, sino que son normativas de seguridad que se establecen a nivel mundial o en determinadas regiones para que la información de los usuarios, especialmente cuando hablamos de dinero y medios de pago, sea completamente segura. Así que justamente aquí se confía en Stripe, pero no en nosotros, así que por eso siempre se debe evitar que la información del medio de pago toque nuestro lado. Lo que tenemos que hacer ahora es, con el código que hemos creado y la información que ya podemos obtener de esa tarjeta, vamos a generar un token que representa ese método de pago sin necesidad de nosotros conocer los detalles específicos, es decir, no vamos a saber el número de la tarjeta, ni la fecha de vencimiento, ni ningún otro tipo de dato relacionado con la misma. Así que vamos a crear un nuevo script y en este caso ya vamos a hacer todo el proceso de, una vez que se envía el formulario, tomar esa información, enviarla a Stripe y obtener entonces el token o el error correspondiente. Creamos un nuevo elemento de tipo script y allí vamos a crear primero dos constantes, una que represente el formulario, que es con el cual vamos a controlar el envío o no del mismo, y otra que represente el botón de pago, que es justamente al que le vamos a agregar ese evento para estar pendientes cuando se presiona o no. Recordemos, cuando creamos nuestro formulario le indicamos entonces un ID al formulario que es Payment Form y de manera análoga lo hicimos entonces para el botón de envío que es Pay Button, así que vamos a utilizar esos dos IDs. Vamos a agregar entonces primero el elemento del formulario. Vamos a utilizar el método getElementById y allí vamos a utilizar ese ID del formulario que lo tenemos acá arriba que es Payment Form. Y de manera análoga vamos a hacerlo entonces con el botón de envío y el ID que hemos indicado es justamente Pay Button. Ahora bien, a este Pay Button vamos a agregarle entonces un listener que esté pendiente de cuando el usuario hace clic en él para que evidentemente vaya a ser enviado el formulario. AddEventListener recibe entonces el nombre del evento, en este caso va a ser clic, y una función que puede ser anónima que se va a ejecutar. Ahora, esta función va a ser asíncrona porque en ella vamos a necesitar enviar, digamos, una petición a Stripe para obtener ese token, así que ponemos async, vamos a recibir el evento que justamente representa, digamos, ese clic, y aquí vamos a poner entonces ya la definición de esa función. Lo primero que debemos hacer es utilizar este evento para prevenir que el formulario se envíe por defecto. Y luego de esto, ahora sí, nos vamos a encargar entonces de construir un elemento que represente el método de pago, es decir, ese token, o en caso de suceder algo fallido, entonces que represente el error. Entonces, vamos a definir una constante que va a ser un objeto que puede tener ese payment method o ese token o el error. Y esto va a ser igual, entonces vamos a crear una promesa de JavaScript para enviar justamente esa petición. Entonces allí nuevamente vamos a utilizar Stripe, ese elemento que definimos en el script anterior, aquí lo tenemos, y en esta ocasión vamos a llamar un método que es createPaymentMethod, el cual va a recibir por supuesto un conjunto de información. El primero es entonces el tipo de elemento que vamos a crear, es también una tarjeta. El segundo es el elemento que utilizó Stripe para renderizar la información y recordemos fue este que llamamos CardElement. Y el tercero es un objeto de JavaScript o básicamente JSON que va a representar algún tipo de información que podemos enviar, digamos, adicional en esta petición. Y vamos a agregar, por ejemplo, información de facturación como el nombre de la persona y su correo electrónico. Vamos a agregar entonces a Billing Details, el cual a su vez es también un objeto que tiene un nombre y ese nombre va a ser exactamente igual al del usuario que está autenticado en este momento. Y tiene un email, que también vamos a tomar, por supuesto, del usuario autenticado. Hecho esto, una vez se ejecuta esta línea, se ha enviado entonces una petición y hemos obtenido dos posibles cosas. Una, algo que represente el payment method, u otra, algo que represente el error que sucedió. Entonces, vamos a preguntar primero si sucedió un error. Y en caso de que sí, entonces vamos a obtener ese elemento que utilizamos para los errores, que lo definimos aquí, simplemente como CardErrors. Entonces vamos a crearlo también como una constante. Vamos a llamarlo DisplayError. Y vamos ahora entonces a ponerle el contenido
a este elemento igual al mensaje que hayamos recibido del error. Ahora bien, si no recibimos un error, quiere decir que sí pudimos recibir entonces ese método de pago o ese token que representa el método de pago, el cual estaría entonces representado acá por medio de Payment Method. Y ese Payment Method es en realidad un objeto, pero lo único que nos interesa de él es el ID. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese Payment Method o básicamente el ID de ese Payment Method? ¿A quién se lo vamos a enviar? ¿O cómo hacemos para que esto sea enviado una vez que el usuario hace clic en pagar? Y bien, para ello vamos entonces a definir un nuevo elemento en esta parte del formulario, pero va a ser un campo oculto, así que vamos a ponerlo justamente después del elemento de error, puede ser. Vamos a indicar que su tipo es hidden para que no sea visible y su nombre lo vamos a indicar como Payment Method. Adicionalmente, para poder utilizarlo y referirnos a él desde el JavaScript, vamos a ponerle un ID que sea Payment Method con el respectivo caso. Una vez que tenemos el ID, entonces podemos utilizarlo dentro del JavaScript para establecerle un valor. Entonces, como lo hicimos tal cual con el elemento de error, por ejemplo, o el formulario o el botón de pago, vamos a indicar que tenemos algo que representa al input o básicamente el token y lo obtenemos por medio del ID que ya sabemos que es Payment Method. Una vez que tenemos ese elemento, podemos establecerle un valor que va a ser igual justamente a ese ID de ese método de pago. Entonces, en este punto ya podríamos ir y constatar si todo está funcionando correctamente y cómo lo podremos saber, pues bien, antes de que se envíe el formulario, vamos a poder ver que el ID de ese Payment Method se agrega en el campo llamado Payment Method con ese ID. Así que bien, vamos allí, vamos a refrescar y si inspeccionamos cerca a ese elemento, vamos entonces a encontrar allí un poco más abajo ese elemento oculto que va a tener entonces la información. Vamos a hacer algunas pruebas, vamos a intentar por ejemplo poner información mal. Si vamos a Pay, entonces vamos a obtener aquí la información respectiva a el error. Pero si indicamos los valores correspondientemente, simplemente escribiendo 42, 42, 42 constantemente hasta terminar, vamos entonces a verificar cómo este elemento obtiene inmediatamente su valor, el cual va a representar ese ID. Ahora, el problema es que justamente para poder comprobar esa funcionalidad, de momento el formulario no se está enviando. Entonces vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a modificar un poco nuestro Payment Controller para poder constatar la información que estamos recibiendo después de enviar el formulario, por supuesto. Así que justo después de crear las reglas podría ser, vamos a poner un DD que va a detener la ejecución y nos va a mostrar toda la información del request o básicamente lo que le indiquemos aquí. Hecho esto, entonces ya solo nos queda modificar nuestro JavaScript de manera que podamos entonces enviar ese formulario cuando sabemos que no hay un error. Así que utilizamos el elemento form y llamamos al método submit. Esto solo debe realizarse única y exclusivamente si estamos utilizando Stripe. En el caso de PayPal o cualquier otro método de pago, no debemos utilizarlo. Así que dentro de esta función, una vez que se hace clic en el botón de pagar, vamos a agregar un condicional en el cual vamos a preguntar si en los elementos del formulario, específicamente en la parte donde está el Payment Platform, su valor es exactamente igual al de la plataforma de pago que estamos recorriendo en el ciclo en ese momento. Recordemos, en nuestro home estamos utilizando un ciclo donde están las diferentes plataformas de pago, así que vamos a preguntar si ese ID corresponde con el que estamos en ese momento y sabemos que este es el de Stripe, así que vamos a poner justamente esto. Debe ir entre comillas y tenemos entonces el Payment Platform en su campo ID. En caso de que no sea Stripe, entonces simplemente no se va a prevenir el envío del formulario y todo va a funcionar exactamente igual. Entonces, si venimos finalmente a nuestro formulario, vamos a refrescar. Si enviamos PayPal, vamos a obtener entonces justamente solo esta información, el token, el valor, la moneda, el Payment Platform y el Payment Method, que por supuesto también hace parte del formulario al estar simplemente oculto. Si elegimos Stripe y ponemos un método de pago válido, vamos a poder hacer clic en Pay y podemos ver entonces cómo obtenemos toda la información y adicionalmente el Payment Method, el cual es requerido para que Stripe pueda formalizar esa intención de pago. Eso ya justamente lo vamos a utilizar en la clase siguiente.